estratégico operacional, almirante en jefe Remigio Ceballos, comandantes del Ejército, Aviación, Armada, Guardia Nacional Bolivariana, Milicia Nacional Bolivariana, oficiales, viceministros, secretario general del CODENA, jefe del Estado Mayor del CEO, jefe de la Red y Capital, jefe de la Defensa Antiaérea, ministros, vicepresidentes de gobierno, vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aizami, vicepresidentes de gobierno, presentes, Elías Agua, compañero Mota Domínguez, Manuel Quevedo, Ricardo Menéndez, Ramón Lobo, ministros y ministras presentes, ministro de la Presidencia. Bueno, estamos aquí para que hagamos una revisión en caliente, auditoría previa, diría el Consejo Nacional Electoral. Una auditoría, una revisión, una precisión de detalles en caliente del ejercicio Soberanía Bolivariana 2017. Este es el tercer despliegue militar en 8 meses. El primero lo hicimos en enero, que fue los ejercicios cívico-militares Zamora 200, empezando el año. Tuvieron una gran acogida por el pueblo de Venezuela, pero además demostraron las fortalezas y nos mostraron también los elementos necesarios de corrección, de aprendizaje y de superación. En todas las redes, las regiones de defensa integral, en todas las zonas de defensa integral, en todas las ADI, áreas de defensa integral, igualmente en los 4 componentes más la Milicia Nacional Bolivariana. Saben ustedes que estos ejercicios han permitido desplegar sobre el terreno, sobre la realidad, y demostrar la superioridad del nuevo modelo organizativo, de la nueva concepción estratégica de defensa y de la nueva doctrina militar. En la práctica, ir a la práctica, al caminar, al hacer, al desplegar, dónde se ponen los cañones, dónde se ponen los misiles, dónde se ponen los hombres, las mujeres, cómo se movilizan, la logística militar, la logística y el apresto operacional, todos los elementos que tienen que ver con un ejercicio de carácter defensivo, un ejercicio para la defensa de la soberanía, la integridad y la paz de Venezuela. Es lo que llama la prueba concreta de la verdad que es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Somos o no somos? Y se ha demostrado que Venezuela tiene un poder militar. Tenemos un poder militar y tenemos que sentirnos orgullosos de ello. Y este poder militar viene de lejos, esta doctrina, esta moral, esta sangre rebelde, valiente, bravía, viene de lejos. Viene de nuestros abuelos, Guaycaipuro, viene de los negros que llegaron del África y que dejaron su sangre en las batallas por la igualdad y la libertad. Andresote, José Leonardo Chirino, Pedro Camejo, teniente de caballería. Viene de nuestros libertadores, padres libertadores. No es poca cosa decir que en nuestra sangre corre sangre originaria de Bolívar, de Sucre, de Miranda, de Urdaneta. No es poca cosa decirlo. De Luisa Cáceres Arizmendi, de Juana Ramírez la Avanzadora, de Josefa Camejo. De allí viene la fuerza, la sangre, la dignidad, ese espíritu inexpugnable que tiene el carácter militar de Venezuela. Pero también viene de quien logró
hilvanar las raíces históricas, raíces profundas, y replantar el árbol de la República, nuestro comandante Hugo Chávez. De ahí venimos. Esto es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, profundamente bolivariana, profundamente anticolonialista, antiimperialista, profundamente republicana. Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana profundamente revolucionaria, adaptada a los tiempos históricos del siglo XXI, pero es una Fuerza Armada Nacional bolivariana refundada por Hugo Chávez y por eso es profundamente chavista. Por hoy, por ahora y para siempre. Que lo escuchen todos, amigos, enemigos y extraños. Somos chavistas. Y debemos decirlo con orgullo porque como comandante Hugo Chávez es uno de los soldados más destacados de la historia militar de Venezuela. Destacado en moral, en conocimiento, en capacidad, en disciplina, en liderazgo, en entrega, en pasión, en amor por las armas de la República. Difícil conseguir a un militar en la historia nuestra que amara más a su ejército, a su uniforme, y que sembrara en las escuelas moral, conocimiento, visión de futuro, esperanza, en aquella juventud de los 80 que hoy está al mando de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y debemos enseñárselo a esos muchachos que están ingresando en la Academia Militar, que están por graduarse, a la tenientada, a los capitanes, a la juventud militar que viene. ¿Por qué somos chavistas? Sí, chavistas. Y desde el corazón lo escucho todos los días cuando ustedes lo dicen en cada parada, en cada saludo. Chávez es síntesis histórica de todos los procesos y supo en un proceso sostenido, en un proceso con pertinencia histórica, supo sembrar, cosechar, supo crear y consolidar, y supo dar los pasos, desde el primer paso con la pionera, al definir el carácter, al definir la misión, al definir los elementos básicos de la doctrina que está en nuestra Constitución. Desde allí empezó, al liberar a la Fuerza Armada, como saben ustedes, jóvenes generales y almirantes, a liberar a la Fuerza Armada de politiquerías, de amarres, como estuvo durante 40 años sometida a las élites y cogollos políticos que entonces usufructaban la nación. No se movía una paja en la vida de la Fuerza Armada entonces si las cúpulas de Acción Democrática y COPEI no lo determinaban. Una Fuerza Armada dependiente de la misión militar norteamericana. Una Fuerza Armada que enviaba a sus oficiales a las escuelas de las Américas a sufrir las humillaciones que sufren los oficiales de otros ejércitos, porque ellos se creen superiores en su visión imperial, en su visión despreciativa y racista frente a nuestros pueblos. Lo primero que hizo el comandante Hugo Chávez fue liberar a la Fuerza Armada. Primer acto de liberación. Y devolverle su propio espíritu, su propio orgullo. Y luego empezó poco a poco a construir su nueva moral, que como siempre decía, no es tan nueva, aunque sí es nueva, porque viene de muy atrás, y lo nuevo que tiene es su regreso, su llegada al nuevo escenario del siglo XXI. Y luego construir las nuevas doctrinas, el nuevo concepto estratégico. Todos ustedes han sido protagonistas de cómo de manera soberana y autónoma nuestra Fuerza Armada ha construido su pensamiento, sus planes, su visión. De cómo de manera soberana, autónoma y digna hemos construido lazos profundos con fuerzas armadas y ejércitos poderosos del mundo, como el Ejército Popular de China,
relaciones extraordinarias de respeto, de dignidad, de enseñanza, de aprendizaje. Son ustedes testigos de cómo de manera autónoma y con dignidad tenemos relaciones extraordinarias con las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Y nuestros soldados y tanquistas y paracaidistas van a entrenarse en sus polígonos y a ganar medallas y premios en competencias internacionales. Y cómo de manera autónoma nos encontramos en un solo abrazo con la Fuerza Armada Revolucionaria de Cuba, con los cuales tenemos estrechos lazos desde nuestro espíritu bolivariano, martiano, fidelista, chavista, antiimperialista. Y de cómo somos hermanos de todas las Fuerzas Armadas, de Bolivia, de Ecuador y de todos los países hermanos del continente. Está la escuela antiimperialista del ALBA en Santa Cruz de Bolivia. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos para fortalecerla, para que vayan los mejores instructores, profesores de nuestras escuelas y seguir dando aportes y aprendiendo de esa recién inaugurada, fundada Escuela Militar Antiimperialista del ALBA, que es precisamente la alternativa a las escuelas vetustas, criminales, que desde la Escuela de las Américas organizaban toda la doctrina de seguridad nacional, de ocupación, toda la doctrina autoritaria que gobernó nuestro continente en el siglo pasado, en el siglo XX. Así que el ejercicio cívico-militar, soberanía bolivariana 2017 es el tercer ejercicio, o el tercer despliegue. El primero fue muy exitoso, Zamora 200. Luego nos tocó vivir la emboscada violenta de 4 meses, abril, mayo, junio, julio, y la Fuerza Armada fue objeto de acosos, ataques que expresaron el odio de quienes dirigen a la derecha, a la oligarquía venezolana. Bueno, no fueron pocas las veces que fueron acosados unidades militares a lo largo y ancho del país, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la aviación militar bolivariana, de nuestro ejército bolivariano. No fueron pocas las veces que intentaron asaltar cuarteles del ejército, intentaron asaltar las bases aéreas. La más emblemática era la base aérea Francisco de Miranda, aquí en La Carlota, en el estado Miranda. En medio de esas circunstancias, ustedes saben mi convocatoria a un proceso popular constituyente, la convocatoria constitucional legal para la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, y en ese marco se dio la segunda operación de este año, el Plan República Constituyente 2017. Éxito total, absoluto. La Fuerza Armada debe sentir satisfacción y confianza propia, porque apenas se anunció y se desplegó, la paz se hizo. Y comenzó a ocuparse el territorio con la presencia de nuestros soldados, y a las amenazas una actitud firme, precavida, prudente, mucha capacidad de inteligencia, prevención, movimiento, y el Plan República le garantizó a nuestro pueblo, en condiciones de amenaza, de acoso, de ataque armado, le garantizó sus derechos políticos como nunca antes se había visto en la historia de Venezuela. Nunca antes se había visto una amenaza de esas características, una amenaza armada que prometía, de acuerdo a la capacidad de vociferar los voceros políticos de la derecha y de la oligarquía,
prometían ocupar todo el territorio nacional. Y prácticamente abrir una conflagración, una guerra civil, para evitar que el pueblo venezolano fuera a ejercer su derecho al voto, su libertad de voto, su libertad de elegir. La elección número 21 en 18 años, compañeros y compañeras de armas. En 18 años Venezuela iba por vez número 21. Y amenazaban con impedírselo. En algunos municipios hubo dificultades, pero al despliegue de la Fuerza Armada y el Plan República, después vino la Venezuela heroica a expresarse de manera hermosa como todos ustedes lo vieron. Nadie viene ni tiene capacidad para echarle cuento a los soldados de la patria. Nadie. Ustedes saben cómo se movilizó el pueblo. Su pasión, su amor, su alegría que llegaba hasta las lágrimas. Así que se dio de manera maravillosa ese 30 de julio nuestro soñado encuentro cívico-militar. Las armas de la República protegiendo a un pueblo y un pueblo ejerciendo su soberanía absoluta. 30 de julio, día de historia, que debe quedar registrado en la historia militar, democrática, patriótica, revolucionaria y chavista de nuestra Fuerza Armada. 30 de julio debe quedar registrado. Qué orgulloso debe sentirse nuestro comandante Chávez donde se encuentra. Qué orgullo debe sentir en su alma de haber sembrado militares y pueblo para un proyecto grande. Ahora vamos al ejercicio número 3, queridos camaradas, oficiales, soldados, soldadas de nuestra patria. Ya nuestro pueblo está informado. Este ejercicio cívico-militar Soberanía Bolivariana 2017 ha surgido como una necesidad histórica. Venezuela ha sido amenazada. Por primera vez en 200 años de república, un presidente de una nación imperialista se ha atrevido a amenazar con un ataque militar a la Venezuela de paz, a la Venezuela de justicia, a la Venezuela hija de Bolívar, a la Venezuela de la integridad y la dignidad. La amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido respondida por nuestro pueblo. Dicen las mediciones de opinión pública que más del 86% del pueblo venezolano repudia y rechaza estas declaraciones indignas de amenaza militar contra Venezuela por parte de Donald Trump. Ha sido respondido por gobiernos de América Latina y el Caribe, del mundo, con una sola voz, un rechazo unánime, mundial. Yo he recibido más de 3.000 cartas y comunicaciones de movimientos sociales, centros de estudio, intelectuales, artistas, movimientos sindicales, campesinos, movimientos de defensa de los derechos humanos, organizaciones cívicas del mundo entero, líderes, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, presidentes, primeros ministros. Más de 3.000. Hace 2 días leí una que me parece que es síntesis de toda ella. Aconsejo, ministro, compañero, comandante estratégico, que ese comunicado del Claxo, ojalá me lo pudieran hacer llegar. Llegó el constituyente, capitán. El comunicado de Claxo, no me lo traje hoy. Ojalá pudiera leerse en cada palmo del territorio donde se va a dar el ejercicio militar Soberanía Bolivariana 2017. Lo pudieran leer desde el Estado Mayor Superior Conjunto hasta el último soldado que esté por allá en la selva del Amazonas, o que esté en La Guajira, o que esté en el Mar Caribe. A mí me impresionó porque logra resumir la visión que he recogido del repudio mundial a la amenaza de Donald Trump contra Venezuela. Ya también vimos unas declaraciones del señor Whitaker,
embajador de los Estados Unidos en Colombia. Unas declaraciones inaceptables, inaceptables. Si en Colombia hubiera un gobierno que respetara la legalidad internacional y el presidente Juan Manuel Santos le quedara un poco de honor, repudiaría y le llamaría la atención al embajador de Estados Unidos que ha amenazado desde Bogotá a Venezuela. Así que Venezuela tiene derecho y la obligación de prepararse para defender nuestra integridad territorial, nuestra soberanía nacional y el derecho a la paz que tiene nuestro amado pueblo. Esta es una tierra sagrada. Todas las patrias son sagradas para los patriotas. Pero nuestra patria tiene algo especial, porque esta patria parió a los libertadores de un continente entero, a quienes fundaron nuestra nacionalidad latinoamericana y caribeña, porque fue Bolívar, Sucre, Miranda y Rafael Urdaneta los que fundaron la nacionalidad grande de América Latina y el Caribe. Y esos son los nuestros padres. Así que nosotros tenemos derecho, la obligación de incrementar el poder militar para la defensa y la garantía de la paz nacional, de la paz suramericana, de la paz caribeña, de la paz nuestra americana. El día de ayer también vimos una reunión nunca antes vista entre el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y un grupo de prófugos de la justicia venezolana que viven protegidos en Miami. El vicepresidente de Estados Unidos, no sé si lo sabe, si no lo sabe se lo digo, pero en la mesa de reuniones estuvieron a su lado aplaudiéndolo y lo saludaron personas incursas en delitos graves de terrorismo, de colocar bombas contra embajadas en Venezuela, incursas en delitos graves contra la seguridad de la nación, incursos en delitos graves de corrupción, terroristas, corruptos, al lado del vicepresidente de los Estados Unidos, que ha dedicado sus 2 últimas semanas no a gobernar Estados Unidos, no a atender la miseria, la falta de oportunidades, el desempleo y los problemas que tiene la sociedad estadounidense, sino ha dedicado 2 semanas enteras a inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. La semana pasada hizo una gira por América del Sur. No le fue tan bien, porque todos los gobiernos que visitó, que aunque son gobiernos que se han declarado enemigos de la dignidad venezolana, todos le dijeron que repudiaban las declaraciones de Donald Trump amenazando a Venezuela. Y esta semana la ha iniciado viajando a la Florida, a Miami, para pronunciar un discurso nuevamente amenazante. Luego de su reunión privada, ustedes vieron las imágenes, ¿verdad? Tuvo un encuentro con una delegación de personas de origen venezolano. No puedo llamarlos venezolanos, me perdonan, no puedo llamarlos venezolanas, porque han traicionado a su patria. Personas de origen venezolano que aparecieron con la bandera sagrada, el amarillo, azul y rojo, otra vez volteada, pidiendo la intervención militar de Venezuela, pidiendo que se le entregaran armas para venir a invadir nuestra amada patria. Yo venía hablando con el general en jefe, Vladimir Padrino López, con el almirante en jefe, Remigio Ceballos, recordándole que
el imperio de los Estados Unidos, durante 100 años y un poco más, ha utilizado un mismo esquema de acción. Desde la época de las cañoneras, llamadas así, de los golpes de Estado del siglo pasado, de las invasiones, intervenciones en Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Cuba, Panamá, hasta esta época del siglo XXI. Todo esto es importante para la visión que tenemos de la defensa, el plan de defensa, para estar preparados, para estar bien preparados, para que no nos sorprendan jefes militares de la patria, para que nunca nos sorprendan y para estar preparados, yo lo digo, para estar preparados con conocimiento de causa, con capacidad de respuesta, con mucha serenidad, con mucha firmeza y con mucha fiereza para combatir con las armas en la mano, si nos toca combatir con las armas en la mano para defender la tierra sagrada de Venezuela. Debemos estar preparados para todos los escenarios. Debemos estar preparados. Es el mismo esquema, hay que estudiarlo. Venezuela tiene mucha fortaleza. Nuestra gran fortaleza es nuestra democracia. Ellos tratan de tratarnos como una dictadura, o nos tratan como una dictadura. Primer error que cometen. Porque el proceso político venezolano se sostiene porque hay libertad, porque hay conciencia, porque hay movimiento, porque hay pueblo. Si ellos hacen un esquema para una dictadura que está oprimiendo a un pueblo, en Venezuela ese esquema está derrotado de antemano porque en Venezuela hay una democracia, una sociedad de plenas libertades. Una democracia acosada, agredida, martirizada, puede ser. Una democracia que está sostenida sobre la base de un gran esfuerzo político para enfrentar a los violentos y desestabilizadores que andan conspirando todos los días, puede ser. Pero una democracia sólida, con un pueblo libre en las calles, con plena libertad de movimiento, de expresión, de pensamiento, de opinión. Ahí vemos toda la gama de la diversidad política, cultural, ideológica de una Venezuela que cubre todas las formas del pensar de este siglo. Es lo primero. Nos toca fortalecer la cultura, la educación y la práctica política de una democracia cada vez más sólida. Es una línea de defensa vital. Fortalecer nuestra democracia. Defender nuestra democracia. Ahora vamos a un proceso electoral. Al salir de este ejercicio, casi de inmediato, comienza la planificación para el despliegue del Plan República, elecciones de gobernadores y gobernadoras 2017. Mucho trabajo hay. Afortunadamente tenemos líderes militares que les gusta el bregar, el trabajar, les gusta la lucha. Es otra moral que hay hoy, muy distinta a cuando ustedes se graduaron de subtenientes, cuando estaban de tenientes y capitanes por allí. Muy distintos los generales y almirantes de esta época histórica. Son verdaderos cadetes de ganas de hacer, de comerse el mundo, de trabajar. Plan República sería el cuarto ejercicio de este año, el cuarto despliegue de este año. Está por ser anunciado de manera autónoma por el Poder Electoral lo que sería la fecha en el mes de octubre, como lo determinó la soberana Asamblea Nacional Constituyente. Dicho sea de paso, valga el comentario, vicepresidente ejecutivo, compañero Tarek El Aizami,
que todos los candidatos que se inscribieron, 226 candidatos y candidatas de todos los partidos políticos legales del país, 76 partidos entre los nacionales y los regionales, todos al inscribirse reconocieron a la Asamblea Nacional Constituyente como gran órgano de la República convocante en el adelanto de elecciones que hace una semana anunció la Asamblea Constituyente. Todos están reconociendo el poder de la Constituyente porque estas elecciones las convoca la Asamblea Nacional Constituyente. Así de sencillo. Es la elección número 22 en 18 años. No hay un país del mundo, hermanos, militares, hermanas, que haya hecho más consultas electorales, más procesos comiciales como Venezuela. Así que valga el comentario sobre la fortaleza y la necesidad de que nuestra democracia y nuestra libertad cada vez esté asentada en instituciones de un Estado y un pueblo fuerte, sólido. Otro elemento importante tiene que ver con la capacidad de defensa del país y es el que nos trae a estos ejercicios. Tenemos que estar claro que el imperialismo norteamericano, al anunciar una opción militar sobre Venezuela, está viendo las distintas opciones. Yo no creo que se trate de una invasión militar clásica, que vengan los portaaviones de los Estados Unidos, se paren frente a nuestras costas y vengan las naves militares que transportan tropas y bajen como si fuera Normandía, un desembarco. Les iría muy mal, pues. No, yo no creo que ese sea el esquema. Yo creo que el esquema es la combinación de un conjunto de provocaciones. Estoy de acuerdo con la visión del general Pascualino Angiolillo y la visión que ustedes han venido construyendo en el Ministerio y en el CEO. Un conjunto de provocaciones en el campo militar. Las primeras ya anunciadas por el embajador de Estados Unidos en Bogotá. Entonces tenemos que garantizar el máximo cumplimiento de las órdenes, leyes, reglamentos militares de funcionamiento preventivo en todo lo ancho y largo de la frontera con nuestra hermana Colombia. Lo digo públicamente para que nuestro pueblo asuma las tareas junto a nuestra Fuerza Armada. No podemos permitir una sola provocación, ni crear condiciones para que ellos monten un falso positivo en ningún punto de la frontera. Compañero Suárez Churio, Sergio Rivero Marcano, tanto movimiento que tiene la Guardia Nacional y el Ejército. Que montarse en un método de revisión permanente. Ya ustedes establecerán el sistema todos los días, a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche, todos los días, chequeo de cada puesto, de cada movimiento, de cada patrulla que se esté moviendo en la frontera. Sabiendo que la frontera en Colombia, bueno, ustedes saben, nosotros somos víctimas del narcotráfico colombiano, de las formas de delito internacional, del secuestro, del contrabando. En la frontera con Colombia, prácticamente no hay nada bueno que nos venga. ¿O miento? Colombia ha aumentado el 37% de la producción de cocaína. Quiere decir que más cocaína sale de Colombia para mantener su economía. ¿Quiénes son las víctimas? Nosotros, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, todos sus vecinos, pero particularmente Venezuela. Contrabando. ¿Cuántas cosas nos hacen desde allá? Las mafias,
las mafias, no el pueblo amado de Colombia, las mafias de la oligarquía colombiana. Ellos aspiran desde hace mucho tiempo, tengo que decirlo también, porque estamos en el escenario exacto, en el lugar exacto para dar estas orientaciones, hacer estos comentarios. Nosotros teníamos muy claro el panorama de lo que significaba la negociación de la paz con la guerrilla colombiana. Hubo expertos militares que en foros con autoridades oficiales del gobierno de Colombia hace 3 años, 4 años, declararon que el Pentágono y el Ministerio de la Defensa de Colombia venían trabajando los modelos post-conflicto y que era necesario acelerar la firma de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo EP, y con el Ejército de Liberación Nacional ELN, para iniciar la preparación de la Fuerza Militar Colombiana para venir a una guerra contra Venezuela. Yo se lo dije al presidente Santos varias veces, por teléfono y en persona, y él me negó, pero en los ojos mentía, como mienten todos los hijos de Santander. Yo sabía que mentía, pero sin lugar a dudas que teníamos que ayudar y seguiremos ayudando a la paz de Colombia, ¿verdad? Yo le dije a algunos pensadores, intelectuales colombianos que estuvieron aquí hace más de un año, le dije, hay que hacer la paz en Colombia. Y de lo otro, nos lo dejan a nosotros. Nosotros sabremos defender nuestro territorio y nuestra paz. Y cuidado si le sale el tiro por la culata algún día a la oligarquía bogotana con alguna provocación o alguna agresión contra el pueblo de Venezuela. Cuidado si le sale el tiro por la culata a esa oligarquía. Y es su final definitivo. Así que, primer elemento que hay que tomar en cuenta, esas provocaciones. Segundo elemento, cuando ellos hablan de opción militar, hablan de una opción de dividir la Fuerza Armada, de crear alguna fisura de la Fuerza Armada, de comprar oficiales desde Miami para hacer lo que hicieron en el Fuerte Paramacay, o peor. Esa es la segunda amenaza, que amerita una gran unión doctrinaria, moral, ideológica, militar, del liderazgo cohesionado, valiente, patriótico y revolucionario de la Fuerza Armada. Sin dudas de ningún tipo. Podrían combinar las dos, si tuvieran con qué. Intentar una fisura pagada por dólares de Miami e inmediatamente intentar una provocación y frente a una conflagración, ahí sí, intentar una coalición militar que ocupe Venezuela. Hay que pensar los escenarios para nosotros andar sobre pie firme, pisando sobre la realidad y llevando adelante los ejercicios cívico-militares Soberanía Bolivariana 2017. Esta segunda amenaza ya la hemos enfrentado, hay que seguirla enfrentando. Pero debemos tener claro, y sobre todo la juventud militar debe tener claro, que hay que cerrar filas con la patria, que no es tiempo de ninguna fisura, duda, y que el que dude debe irse de la Fuerza Armada inmediatamente, porque estás con Trump y el imperialismo o estás con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la patria. Aquí no hay dónde coger. Nunca antes Venezuela había sido amenazado de tal manera. Y no lo digo porque lo presuma, lo digo porque lo hemos demostrado. El ataque al Fuerte Paramacay fue planificado, mandado a hacer y financiado hasta el último dólar por los núcleos de conspiradores de Miami que se reunieron ayer con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Son el mismo grupo. Si alguien tenía dudas,
en los expertos e investigadores que tienen ustedes por allá. Yo lo dije el primer día. Lo tomaron a broma en Miami. Yo dije, ahí está el núcleo. Señalé a una persona que está prófuga de la justicia, acusada de haber asesinado al fiscal Danilo Anderson, la señora Patricia Poleo. Y ella salió después barriendo su casa, tratando de burlarse. No, es que todo el grupo que vino y personas involucradas en el ataque terrorista contra el Fuerte Panamacay, los capturados y los prófugos que están en Miami, todos están identificados y recibieron la autorización del gobierno de Estados Unidos para hacer esa acción. Eso te lo tenemos comprobado totalmente hoy por hoy. Y la reunión de ayer les quitó la máscara. Les quitó la máscara. No es el primer país del mundo donde lo hacen. Así que ellos aspiran a algo que yo sé va a ser imposible. Aspiran a atacar a nuestra Fuerza Armada desde adentro, provocar una conflagración, lanzar una provocación y luego entonces decirle al mundo Venezuela es ingobernable, hay una guerra civil, hay que ocuparla militarmente y proceder a la ocupación militar de Venezuela, cosa que jamás permitiríamos, jamás, ni nunca nuestro pueblo permitiría. No podemos decir ni siquiera primero muertos porque tenemos prohibido morir en la defensa de la patria. Así que hay que identificar muy bien los peligros, las amenazas. Para nosotros desplegar la fuerza. Lo tercero ya lo vivimos, que es la utilización de grupos civiles en una escalada de violencia que pudiera llegar a la escalada armada, como lo vivimos entre abril y julio, para declarar a Venezuela en emergencia humanitaria y provocar una coalición para su ocupación militar. De esas tres opciones militares, las han pensado, planificado y están en pleno desarrollo. Y la cuarta es provocar, con la locura de los extremistas que gobiernan Estados Unidos, algún hecho importante y decretar un bloqueo naval sobre Venezuela. Es la cuarta opción que está sobre la mesa. Un bloqueo naval. Ya conocemos en la historia otros bloqueos navales, pero no es este ejército y esta Fuerza Armada el que tuvo Cipriano Castro. Hay que pensar un bloqueo que no permita que salga ningún buque de petróleo, de gasolina, de gas, que entre ningún buque de alimentos, de medicina, y combinando guarimbas, violencia callejera, trancones, con un bloqueo naval, tratar de provocar el evento o el conjunto de eventos para la ocupación militar de Venezuela. Todo es importante. Cuando yo hago estas reflexiones a la luz pública, que nuestro pueblo las escuche, no es para alarmar a nadie, solamente es para decir que sabemos dónde estamos parados, que estamos dispuestos a ser libres a costa de lo que sea, y que Venezuela con su Fuerza Armada y la Unión Cívica Militar va a derrotar y a neutralizar todas las amenazas que el imperialismo planifique o pretenda contra nosotros. Para eso es que lo digo. Conciencia, conciencia, más conciencia, confianza, confianza, moral y más moral. Un pueblo informado, un pueblo preparado y organizado para la defensa es un pueblo indestructible, imbatible. Es pueblo de verdad. Porque una población que viva sobre un territorio es solamente una población, pues. Solamente cuando se tiene una identidad y se tiene una fortaleza tan grande como la tuvieron nuestros abuelos por allá hace 200 años, que se configuraron en ejército, pueblo, en república, pueblo, solamente en ese momento es que hay pueblo en existencia. Como le explicara tanto nuestro comandante desde la cárcel de Yara en sus escritos inolvidables.
donde despertó una luz al saber de la juventud que nos levantábamos entonces. Por eso quiero hablar claro al pueblo. No se trata de hacer ejercicios de alarmismo. No es necesario, además. Siempre mintieron. Ellos, cuando nosotros denunciamos, el objetivo de ellos es ocupar Venezuela, es invadir Venezuela, es quitar las riquezas de nuestra patria. El objetivo de ellos es dar un golpe de Estado. No, eso no está contemplado en nuestros planes. Pero por alguna razón, Donald Trump, saliendo de su campo de golf privado en New Jersey, en medio de unas vacaciones, jugando golf, anunció que estaba contemplando una opción militar contra Venezuela. No necesito yo alarmar a nadie. Solamente necesitamos prepararnos. Porque los imperialistas en su soberbia, en su arrogancia, en la supremacía que ellos sienten, la supremacía imperialista, en su racismo social, histórico, de considerar a los pueblos de América Latina y el Caribe como menos que ellos, los supremacistas que gobiernan Estados Unidos. Ellos creen que nosotros nos vamos a atemorizar, que nos vamos a llenar de miedo y que tenemos contemplado en algún lugar de nuestra mente, nuestro corazón, rendirnos frente a los llamados y amenazas imperialistas. No nos conocen. No nos conocen. Yo durante todos estos meses y el año pasado he conversado en muchas oportunidades y he mandado delegados a conversar con funcionarios del gobierno del presidente Obama y ahora del gobierno actual. Muchos. Como jefe de Estado, siempre creo en la palabra, en la diplomacia, siempre. Y lo primero que encuentro en ellos es que no escuchan. Lo segundo es su prepotencia, de vernos como menos. Y lo tercero es su estimación y sus ganas de engañarnos. Es la política de la zanahoria y el garrote. Cuando vienen a hablar, vienen con una zanahoria bien dulcita, eso sí. Un manjar. Para luego sacar el garrote. Con la zanahoria y el garrote ellos dominaron el escenario del siglo XIX y dominaron el escenario del siglo XX. Se acabó el tiempo de la zanahoria y del garrote. Hay un tiempo de dignidad y Venezuela está en el centro de una batalla histórica. Nosotros no la buscamos, no la buscamos. Ella nos encontró. Estamos en el centro de una nueva historia. Por eso los ejercicios cívico-militares, Soberanía Bolivariana 2017, tienen que ser ejercicios supervisados al detalle, queridos jefes militares, líderes y lideresas militares de la patria. De estos ejercicios debemos responder todas las preguntas de la capacidad de respuesta y acción, valga la expresión, que militarmente tenga nuestra patria, para que nunca haya una guerra, para que nunca seamos agredidos y para que preservemos la integridad del territorio, la independencia, la soberanía de nuestra patria y sobre todo preservemos la paz, la libertad y la democracia de nuestro país. Palmo a palmo, como lo dije, con serenidad, pero con fiereza, como lo demostraron nuestros soldados el día de Paramacay. Fiereza, yo hablé con ellos en plenos combates. Fiereza. Y les tuve que decir, preserven sus vidas. Desde aquí les envío un saludo a los oficiales, desde los oficiales de más alto rango, generales, defendiendo el fuerte Paramacay, sin saber en esas horas de la madrugada qué pasaba. Tuvimos que decirle, cuidado con la vida, protejan su vida. Esa situación la vamos a controlar. Muy importante. Serenidad y fiereza. Las dos cosas juntas. Con serenidad, ver los planes. ¿Dónde somos fuertes? ¿Qué debemos hacer? La defensa antiaérea.
¿Qué nuevas armas necesitamos para la defensa antiaérea? ¿Qué nuevos equipos necesitamos para la defensa antiaérea? ¿Qué nuevas armas y equipos necesitamos para defender nuestros mares? ¿Cómo garantizar la logística en todo su sentido para los combates de tierra? Y que no nos falte nada. Un pueblo que está preparado, armado, en unión moral cívico-militar, con la bandera de Bolívar, es un pueblo que permite hacer de nuestra patria una patria inexpugnable. Así es. Tengamos confianza en la Fuerza Armada, tengamos confianza en nuestros ideales, tengamos confianza que los imperialistas se tragarán sus palabras y en Venezuela prevalecerá la dignidad y la soberanía bolivariana. Ejercicio cívico-militar, soberanía bolivariana. Los felicito de antemano, queridos oficiales, queridos líderes y lideresas. Yo quisiera, para terminar, como se dice en la Asamblea Nacional Constituyente, con la venia de los presentes, quisiera leer y entregarles para su respectiva distribución este comunicado oficial de la Junta Directiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, una prestigiosa organización que reúne a todas las corrientes y a todos los intelectuales de América Latina y el Caribe, adscrita a la Organización de Naciones Unidas, contra la amenaza de intervención militar estadounidense en Venezuela, en defensa de la soberanía latinoamericana y caribeña. Desde 1823, Estados Unidos ha intervenido, invadido, ocupado, vulnerado y avasallado la soberanía de casi todos los países de América Latina y el Caribe. Lo ha hecho mediante decenas y decenas de operaciones militares, directas o de operaciones de inteligencia, con la complicidad de grupos de poder local, la derecha y la ultraderecha de nuestros países, que han provocado golpes de Estado, el derrumbe de gobiernos constitucionales y una permanente fragilidad democrática en una región que ha sido tratada siempre como el patio trasero de un imperio prepotente y autoritario. Es incalculable el número de muertos civiles que han generado las ocupaciones y las intervenciones militares de Estados Unidos en la región. También son incalculables las pérdidas económicas y las décadas de atraso que hemos debido soportar como consecuencia de la aplicación de una doctrina de seguridad continental cuya barbarie no tiene otro fundamento que la prepotencia de las armas. Ninguna región del mundo durante los últimos 200 años sufrió tanto el acoso de un imperio como América Latina por parte de los Estados Unidos. Este país estuvo por detrás de algunos de los más recientes golpes de Estado que vivió la región, en Honduras, en Paraguay y recientemente en Brasil. Hace algunos pocos días, Donald Trump ha sorprendido al mundo con una amenaza de intervención militar en nuestra región. La víctima de semejante atropello ha sido esta vez la República Bolivariana de Venezuela. Las expresiones de Trump están lejos de ser un exabrupto. Encuentran eco y estímulo en ciertos sectores de la oposición nacional al gobierno. Siempre que los Estados Unidos actuaron contra una nación latinoamericana, contaron con aliados locales que se beneficiaron política y económicamente con la invasión imperial. No está siendo diferente ahora, aunque este nuevo ataque ha sido rechazado, inclusive hasta por algunos activos opositores venezolanos, así como por casi todos los gobiernos latinoamericanos. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, expresa su más enérgico repudio a estas declaraciones. Creemos que cualquiera sea la posición que cada uno tenga sobre la crisis política que vive Venezuela, debemos unirnos sin distinciones para expresar nuestro firme rechazo a la violación de la soberanía de cualquier país latinoamericano y caribeño. Consideramos que solo los venezolanos y las venezolanas podrán superar mediante el diálogo
y la deliberación democrática la grave coyuntura que enfrenta el país. Como lo hemos hecho en diversas oportunidades, nos manifestamos a favor de la paz, contra toda forma de violencia y por el irreductible derecho de Venezuela y del pueblo venezolano a resolver su crisis, consolidando y fortaleciendo la democracia en el país. Ha llegado la hora de ponerle un fin definitivo a la injerencia estadounidense en nuestros asuntos internos. Ha llegado la hora de ponerle fin a las violentas, autoritarias e imperiales operaciones militares estadounidenses en nuestro continente. Ha llegado la hora de afirmar de manera colectiva y sin eufemismos el más pleno derecho a la autodeterminación y a la soberanía de nuestros países. Debemos seguir denunciando que actitudes como las del presidente estadounidense Donald Trump son la puerta de entrada al fascismo, a los regímenes dictatoriales y a la imposición de un permanente estado de excepción en nuestra región. Comité directivo, Secretaría Ejecutivo de los Claxos. Yo le hago entrega formal a Vladimir Padrino López para que todos los soldados y soldadas de la patria conozcan este manifiesto, lo estudien, porque ahí está la esencia de lo que es el pensamiento que debe guiar estos ejercicios cívicos militares Soberanía Bolivariana 2017. Ha llegado la hora, sí, pero no para amenazas. Ha llegado la hora para la paz, para la prosperidad y para la esperanza. Bueno, adelante. Muchas gracias, queridos hermanos, queridas hermanas. Vamos a proceder a conocer el detalle del informe de lo que van a ser los ejercicios sábado y domingo. Adelante.